Muy buenas a todos, nuevo episodio de Anti-Mainstream, un episodio con mucho para hablar, mucho para analizar, porque vamos a hablar de todos los acontecimientos de la última semana, que tienen que ver desde la llegada de Grenell, el enviado especial de Donald Trump, que visitó Caracas, se reunió con Nicolás Maduro, con Jorge Rodríguez, y se llevó a 6 rehenes estadounidenses hacia Washington. También hablaremos del TPS, que fue revocado, ya confirmado por la administración Trump, con una justificación bastante polémica, ¿no? Que levantó mucha polémica en redes sociales, hablando de que Venezuela ha visto mejorías en facetas o áreas claves como economía, seguridad y salud, y también destacando, ¿no? Obviamente, toda la polémica migratoria con el tren de Aragua. Para ello, trajimos a Daniel Chan, invitado a la casa, analista que está en Estados Unidos, y también, como siempre, nuestro compañero Diego Loyo Rosales, que después de dar su introducción va a darle paso a Chan. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Bueno, un placer tener a Daniel de vuelta en el programa. Teníamos tiempo sin poder coincidir. Habíamos tratado de invitarlo en algunas ocasiones y lastimosamente no se pudo dar. Aquí nos parecía importantísimo tener su perspectiva desde dentro de Estados Unidos, viviendo una dinámica totalmente distinta a la que podemos traerles Emanuel o yo sobre cómo se está viendo el tema de Venezuela dentro de Estados Unidos. El spoiler alert, realmente si ven Twitter suela, no se van a dar cuenta de lo que es realmente el discurso alrededor de TPS, alrededor de la visita de Grenell y alrededor de todos los logros o no logros que está logrando el presidente Trump, no solamente con Venezuela, sino también con México, con Panamá, con Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, Chang, cuéntanos, ¿cómo se está viendo todo este tema de Venezuela en Estados Unidos? Bueno, Manuel, Diego, primero muchas gracias por invitarme. Creo que la última vez que hayamos hablado fue antes de las primarias de New Hampshire, una cuestión así. Creo que fue Sí, con muy lejos, Nikki muy Haley lejos. hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. No, muy agradecido por estar acá. Sí, o sea, como dices, realmente el tema del TPS y de Venezuela, lastimosamente, y obviamente a uno como venezolano le duele decirlo, pero es la realidad, no es ni siquiera, no es ni top 3 de las noticias, ¿no? De lo que ha pasado. Realmente las principales noticias fueron, obviamente, la breve guerra comercial o amenaza de guerra comercial con Canadá y México, todo lo que está pasando con USA, y creo que la tercera es la transferencia de Luka Doncic a los Lakers. Pero la cuarta tal vez será el tema de Venezuela y el TPS. Entonces, a nivel de la política estadounidense, pues lastimosamente no es un tema de importancia. Y las veces que se habla, y por lo menos dentro de círculos conservadores que se comenta, es que la visita de Grenell a Maduro fue una victoria a ver, que Estados Unidos forzó a Maduro a ceder. Eso es lo que se vende dentro de los círculos conservadores. Yo hablé con unos compañeros de trabajo que, o sea, preocupados por el tema de Venezuela y me dijeron, bueno, pero por lo que tengo entendido, Maduro cedió. Y yo dije, no, no, realmente Maduro no cedió nada, ¿no? Aquí ganó Maduro algo, ganó Trump algo, pero nadie cedió, por lo menos a priori. Entonces, dentro de las personas que están muy hiperpolitizadas y podrán saber algo del tema, que son estadounidenses, que son conservadores, se ve esa visita de Grenell a Maduro. La foto que quedó fueron los 6 estadounidenses que fueron liberados, los 6, bueno, rehenes, ¿no? Que habían sido secuestrados por el gobierno. Queda esa imagen que se añade al tema de Panamá, México, Canadá, etcétera, las otras cuestiones que han ido pasando. Entonces, para el gringo, digamos así, las personas que saben del tema hablarán de que sencillamente fue una victoria de Trump porque Maduro se dio, y las pocas personas que hablarán del TPS, que son aún menos, creo yo, porque es un tema muy digamos, detallado, muy migratorio, dirán, bueno, está bien, son personas que entraron de una manera ilegal, lo que sea. Creo que son digamos, las posiciones estándares en migración, ¿no? Los que están en contra van a estar en contra porque pues, tienen esas más liberales en migración, los que son más a favor es porque quieren deportaciones masivas, pero ese tema incluso se habla menos. Esa es digamos, la realidad dentro de los Estados Unidos. También tuvimos la mala suerte de que todo esto pasa el mismo día que pasan la guerra comercial, la posible guerra comercial con Canadá y México, que nos quitó todo el oxígeno dentro de Estados Unidos. Sí, de hecho, que la política exterior, curiosamente, que no suele ser lo principal en Estados Unidos, a veces más economía, a veces más seguridad, a veces temas cotidianos de la política doméstica, está siendo como que la apertura de portadas de muchos medios. Ahorita el Wall Street Journal dará una información de que China está lista ya para hacer su primer acuerdo, bueno, presentar su primera oferta para evitar una guerra comercial. Trudeau sale a decir que se frenaron los aranceles porque llegaron a un acuerdo, México está en las mismas, entonces eso acapara las portadas.
en política exterior, y Venezuela no está en ese top de prioridades ni de los medios ni de la conversación común. Para nosotros sí está, evidentemente, por razones obvias, y hay que analizarlo porque sí generó repercusión, pero en cierto mundillo. Por ejemplo, la visita de Grenell a Caracas generó cierto cortocircuito en Florida. Vimos a senadores republicanos, congresistas republicanos, exigiéndole incluso a Grenell que se plantara fuerte en Caracas, exigiéndole básicamente una renuncia a Maduro y que reconozca a Edmundo González. Evidentemente los tomó por sorpresa porque fue más una patada de ahogado que algo organizado. Ellos no se esperaban esa reunión. También ciertas señales como el propio Marco Rubio, que no había hablado de Venezuela en todas estas semanas, en su primera gran entrevista como secretario de Estado, tampoco habló de Venezuela. Y recientemente hoy dijo que simplemente ellos no van a reconocer a Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa, pero en algo muy, muy corto. Rubio no está pronunciándose realmente sobre Venezuela y de hecho, sin tocar la parte de lo que habla sobre Venezuela y que no reconocerá a Maduro, ayer, después de reunirse con el presidente de Panamá, el presidente de Panamá sale a decir que la situación de Venezuela ha mejorado y por eso los cruces hacia el Darién se han disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente aquí hay acuerdos. No sabemos de qué magnitud, pero lo que podemos ver evidente es que va a haber un acuerdo de vuelos de deportación, de hecho anunció por el propio Trump. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Justo lo que iba a decir, lo que iba a decir es que lo que dijo el presidente Mulino, creo que fue el presidente, no me acuerdo si fue el presidente o su canciller. No, fue el presidente. Fue el presidente, claro. Y el presidente Mulino de Panamá dijo algo que se replicó luego también en el tema del TPS, que es que las condiciones en Venezuela habían mejorado de cierta forma. Yo no hablo de pactos, de acuerdos todavía, pero sí hablo de un tema de prioridades. A diferencia de ti, Emanuel, yo creo que lo que hemos visto de la administración Trump en estas escasas 2 semanas que lleva ejerciendo la presidencia es que tienen una prioridad muy fuerte, que es el tema de la migración, y una segunda prioridad muy fuerte, que es el tema de la reindustrialización. Y justo tú mencionabas que parecía curioso que entrara el plano geopolítico dentro del top de las noticias en Estados Unidos, y yo creo que es precisamente por eso, porque el plano geopolítico, las acciones que está tomando Trump para tratar de solventar el tema migratorio y tratar de comenzar la reindustrialización en Estados Unidos, pasa precisamente por todo el acuerdo y el aparataje geopolítico que o le impide en el caso de la industria o le juega en contra en el caso de la migración. Y precisamente por eso empezaron con todos los temas de Panamá, el canal de Panamá, que es obviamente digamos como un proxy de la batalla comercial que tienen con China, pero también con Canadá y México, y por eso los mencionábamos al principio, por el tema de el migratorio, el efecto que tiene con el TPS, el efecto que tiene con la guerra del fentanilo. ¿Qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Bueno, si recordarán cuando hablábamos en el episodio pasado sobre las políticas de Trump y en episodios anteriores sobre lo que posiblemente iba a ser la política hacia Venezuela de los Estados Unidos después de la elección, decíamos que si bien todas estas prioridades habían sido anunciadas durante la campaña y después de haber sido electo Trump, pensábamos que con el caso de Venezuela iba a ser algo distinto, o por lo menos no iba a entrar dentro de las prioridades, iba a tratar de resolver el tema migratorio, ya fuera enviando a los deportados a El Salvador, como había hecho anteriormente en su primera administración, enviándolos a México. Pues parece que las prioridades son las prioridades y que Venezuela no entra dentro de ellas, y que por ende lo primero que va a atacar Trump es cómo salgo de todo el pedo migratorio, cómo hago para deportar toda esta gente, ya así sea Venezuela, y de paso, si puedo liberar los rehenes que están en Venezuela, pues mucho mejor. Totalmente alineado con la política que ha ejercido en Panamá, que ha ejercido en México, que ha ejercido en Canadá, incluso con Groenlandia y con China. Y lastimosamente, a pesar de que los objetivos están alineados, lo que yo lamento es que las formas hayan sido distintas. ¿En qué sentido? En que vemos cómo con Canadá y México, sobre todo, ha mantenido una línea fuerte, y en cambio con Venezuela pareciera, por lo menos por el momento, que mantiene una vía de negociación con el envío de Grenell a Caracas a hablar con Maduro y con Jorge Rodríguez. Entonces, la duda que me surge ahí de nuevo es si esto es un caso puntual para el tema migratorio, para poder solventar el tema de los deportados,
o si esto va a abrir vías de comunicación. Y si abre vías de comunicación, pues es una terrible noticia para los venezolanos que queremos libertad en Venezuela y que queremos salir del régimen chavista. Una salvedad y es dejarle paso a Chan. Hay que decir también que todos los demás países, todos, desde Panamá, México, Canadá, tuvieron una reacción a la amenaza de Trump. Petro en Colombia, porque evidentemente no quisieron en un principio dejarse pisotear. En cambio, con Maduro eso no pasó, porque si alguien quería un acuerdo migratorio para negociar, era justamente Maduro. Entonces, quizás la actitud pudo haber sido, agarra estos vuelos de deportación, no, tranquilo, vamos a recibir los vuelos de deportación, nosotros estamos encantadísimos de recibir los vuelos de deportación. Es justamente una de las razones por las cuales hubo cierta sinergia y de hecho los contactos se mantuvieron incluso desde antes de que Trump ganara las elecciones, según reportó el Wall Street Journal. Eso hay que ponerlo también ahí sobre la mesa. Daniel, ¿cómo lo ves tú? No, y además de eso, es que la verdad es que la foto, o sea, la sencilla foto de Grenell dijo, no entregamos nada, solamente mi presencia física. Lo dijo de una manera sonó bastante extraño que me lo dijo, pero eso es lo que él dijo, que solamente su presencia física fue lo único que entregó. Técnicamente es cierto, aunque también permitieron la renovación automática de la licencia de Chevron el 1 de febrero, justo un día después de que él visita Venezuela. Entonces, también entregaron eso porque habían anunciado, no lo habían anunciado, pero habían básicamente dicho que podían quitar esa licencia porque Chevron había violado las licencias y todo lo demás. Pero bueno, aparentemente no lo hicieron. Bueno, aparentemente no lo hicieron. Entonces, la foto, más mantener las vías de comunicación, mantener el status quo, ya de por sí es una gran concesión a Maduro, porque Maduro lo único que necesita es decir, Estados Unidos me reconoce a mí, te gusta o no te gusta. O sea, a niveles fácticos, Estados Unidos me reconoce, vinieron para acá, me dieron la mano, vamos a traer los vuelos de deportación, y eso es un mensaje claro a su base interna, decirle, no te vayas a arriesgar a ningún militar o a ninguna persona que pueda estar conspirando o tratando de traer la libertad a Venezuela, decir, no te vas a arriesgar, ¿para qué? Si Trump no recibe a Edmundo González, Marco Rubio no recibe a Edmundo González, la vez que lo recibes por una videollamada, en cambio a mí me traen aquí a Grenell y lo recibo con bombos y platillos en Miraflores. Eso es crucial para Maduro en estos momentos y le da una gran estabilidad por los próximos en el corto y mediano plazo. Ya después, a finales de año, si Trump querrá volver a tener una línea dura con Maduro, es posible, a ver, no lo descartamos, también es posible que Maduro reniegue un acuerdo, si Maduro busca que le liberen más sanciones y no se le liberan, puede en cualquier momento parar la bola de deportación otra vez, porque sencillamente lo pueden hacer, porque él sabe que eso es un punto de presión, pero al corto y mediano plazo es una gran victoria para Maduro. Ahora, lo otro que me parece interesante es ¿qué tantas personas van a poder deportar? Porque eso es otro punto importante. Recordemos que revocan el TPS, y aquí entramos a temas migratorios internos de los Estados Unidos, que son bastante complejos. Son variantes. Sí, que son bastante complejos, porque la primera cuestión es, vas a revocar el TPS, hay dos TPS. Para las personas que no sepan, hay dos TPS. El TPS 2021, que vence en septiembre, el TPS 2023, que vence ahorita en abril. El que revocaron fue el TPS, el de abril, el TPS 2023, que vence en abril. Correcto. Lo más seguro es que van a haber demandas, en gran parte porque Christine Noem tomó esta decisión en 7 días aproximadamente, desde que la confirman hasta que toman la decisión, la tomó en 7, 8 días. Van a haber demandas de que si se siguieron los procedimientos administrativos correctos. Esas demandas pueden tardar mucho tiempo y mientras las demandas vayan corriendo, todas las personas con TPS están protegidas de deportación porque básicamente se mantiene el status quo. Entonces, ¿qué tanto van a funcionar? ¿Qué tantas personas van a verdaderamente ser deportadas? Probablemente son las personas que están con asilo pending no, que entraron por la frontera ilegalmente en los últimos meses, tal vez, las personas que tuvieron paro humanitario, CDP-1, etc. Entonces, ¿cuál es verdaderamente el número que va a poder deportar Trump a Venezuela? ¿Cuál es el número que él podrá decir, ok, ya fue exitoso, ya, como dijo Diego, ya resolví el tema migratorio, o puedo decirlo ante la comunidad interna, ante la narrativa, decir, resolví el problema migratorio, puedo volver fuerte contra Maduro? Eso es una buena pregunta. ¿Van a ser los 600.000 venezolanos con TPS? Mira, no lo sé, porque muchos de ellos meterán asilo. Ahora, podrán ser, o sea, 50.000, 80.000. Ahí es donde también ese número de juegos y de política interna migratoria va a tener un efecto mientras vayan pasando los meses en la posición de Trump con Venezuela y demás. Que dependerá en gran parte de la prioridad que se le dé al tema de deportación, en el sentido de que una de las quejas que ha salido de Estados Unidos en los últimos días es que han tenido
que liberar personas que habían sido detenidas y que habían sido señaladas para deportación, porque es que no tienen espacio de la cantidad de personas que tienen detenidas, y precisamente ahorita, como prioridad de urgencia, lo que están tratando es de acelerar todas esas vías de deportación, entre muchas otras cosas que están tratando de hacer. Esa es una de las cosas más urgentes que enfrenta la administración Trump. Sí, creo que eran entre 3.000 y 4.000 venezolanos que ahora mismo están en un limbo esperando deportación desde hace un año, algo así, desde que frenaron los vuelos de deportación con Biden a Venezuela. Por cierto, otro punto importante es a dónde se deporta, porque hoy, por ejemplo, Marco Rubio fue a El Salvador y justamente era lo que habíamos adelantado la semana pasada, ¿no? Están buscando un acuerdo migratorio y una de las cosas que se va a hacer es deportar venezolanos con antecedentes criminales del Tren de Aragua a El Salvador. Hay que ver también si eventualmente El Salvador también se compromete a ser un tercer país de deportación. Panamá lo mismo, que también se sugirió eso. Sí, sí. Dominicana puede ser otro país que está dentro de la agenda de Dominicana puede Marco ser otro Rubio. país, es cierto. México mismo podría ser otro país incluso, porque ya se hizo en Pero algunos. Pero bueno, hay también que ver hacia dónde se deportan. Capaz no todos son hacia Venezuela. Capaz los de Venezuela van a hacer estos primeros vuelos, que son los más urgentes, que creo que lo ha dicho la periodista Maybell Petit en su Twitter, que eran 3.000, 4.000 venezolanos. Hay que ver qué sucede. Pero lo concreto hoy es que hay un acuerdo que es migratorio Es correcto. y hubo quizás un primer paso del régimen de buena fe que fue, bueno, llévate 6 y yo me quedo con 4 rehenes más. Creo que son 4 los que se quedaron, ¿no, Diego? Si no me equivoco. no me acuerdo si son 4 o 6 más, honestamente no tengo el número, pero sabemos que tienen varios rehenes más el régimen americano. Pero eso que tú mencionas, Emanuel, que menciona Daniel, de poder enviar criminales a El Salvador, es lo que más ha sonado por las macrocárceles de Bukele, pero bueno, a cualquier otro tipo de país que lo puedan retener, depende de muchas cosas, pero tendría un poquito más de sentido dentro de la política migratoria de Trump. Si recuerdan, sobre todo al principio de la campaña, antes de que hablaran del tren de Aragua como un elemento que atentaba contra la seguridad de los americanos dentro de Estados Unidos, se hablaba del tren de Aragua como un elemento que enviaba al mismo régimen de Maduro a desestabilizar a Estados Unidos. O sea, se hablaba en términos geopolíticos, eso a lo largo de la campaña fue bajando y solamente se enfocaron en el tema de seguridad, pero si dentro de la administración Trump realmente creen, o bueno, déjenme frasear eso mejor, si dentro de la administración Trump admiten lo que todos sabemos, que es que el tren de Aragua está liderado por el régimen chavista, enviar el tren de Aragua de vuelta a Venezuela no tiene ningún tipo de sentido. Y además es regresarles una bala al régimen que mientras estén de buenas a lo mejor no la usan, pero que de malas la pueden volver a utilizar, que es volver a enviar al tren del agua a Estados Unidos. Y cuando hablamos de volver a enviar, es precisamente por una mención que hacían varias personas en Twitter en Venezuela, que es que cruzar el Darién y llegar a Estados Unidos no es barato, no es fácil, y en gran parte hay personas bastante metidas en el mundo geopolítico que dicen tener las pruebas de que el régimen financió este movimiento del tren del agua hacia Estados Unidos. No se ha dicho solo con Estados Unidos. Recordemos las brisas bolivarianas en Colombia y en Chile. Recordemos el envío asesinato de Teniente Ojeda, ¿no? el asesinato del teniente Ojeda de Chile, el envío de dinero y apoyo y quién sabe qué más a grupos en Argentina y en Brasil. Al final, el régimen sabe que puede utilizar estos elementos para desestabilizar a aquellos gobiernos de la región que traten de llevar una política en contra del régimen venezolano, y regresarles esta bala a Venezuela en ningún momento haría que Venezuela deje de utilizarla en contra de Estados Unidos. Dicho lo cual, de nuevo, es un tema de prioridades. ¿Qué es la prioridad urgente versus cuál es la visión a mediano y largo plazo? Y también es cuál es la visión de la misma administración, porque yo creo que si hay mucha gente que considera el tren de Aragua como una amenaza seria geopolítica, lastimosamente también creo que hay gente que simplemente utiliza la amenaza real del tren de Aragua como una estrategia de comunicación política porque su prioridad es deportar migrantes en general. Entonces, para ese tipo de personas no les va a importar, porque sencillamente quieren, como dijiste, la prioridad inicial es sacar la mayor cantidad de migrantes posibles, maximizar eso, y sencillamente dirán con el tren de Aragua, bueno, nos encargamos después o no nos encargamos, o algunas personas lo dirán no están verdaderamente preocupados por el tren de Aragua, sino que están preocupados por la cantidad de inmigrantes y ya, porque su prioridad es el tema migratorio. Entonces,
yo creo que ese juego dentro de las facciones de la presencia de Trump va también va a ser muy importante. En esas facciones los roles o las figuras están muy enmarcadas. Tenemos, por ejemplo, las fichas más de que se le llama el equipo de Trump Jr., que es, bueno, Stephen Miller, Christine Noem, etcétera, etcétera. Todo, básicamente todo el equipo que se encarga del departamento de Homeland Security. Y tenemos el otra ala, que es, digamos, el ala aliada, Marco Rubio, Mike Waltz, Claver Carón, etcétera, que han insistido en que esto ha sido una táctica muy específica, que no se va a reconocer a Maduro, que esto era una misión especial de Grenell, que esto era a lo interno, Emanuel, si permites, a lo interno deben estar pegando el grito al cielo y definitivamente ahí tiene que estar echando un debate muy fuerte entre esas dos alas a lo interno que no creo que lo veamos en público. Es que a eso iba. Es más, ahí la única figura que yo considero indefinida hasta el momento es Grenell, quien nunca ha estado como, siempre ha sido un negociador, siempre ha sido un tipo de misiones especiales justamente, y es el enviado especial para Corea del Norte y Venezuela. Ahí es donde, digamos, podríamos depositar nuestras esperanzas, en que Grenell esté más en sintonía con el ala de la Florida y no tanto con el ala de la parte migratoria, pero por ahora evidentemente está más con el ala de la parte migratoria. Eso es un hecho. Ahora, ¿eso va a cambiar en un futuro? No lo sabemos y habría que ver cómo continúa. Hoy María Corina Machado dijo que ha estado en conversaciones con Grenell. Eso a mí me tranquiliza un poco en el sentido de que yo ni siquiera esperaba que Grenell estuviera en contacto con la oposición. Yo pensé, de hecho, que Grenell había ido a Venezuela y mantenía solamente canales abiertos con el régimen venezolano. Pero hoy se reveló que no, que también había conversaciones con la oposición venezolana. Hay que ver qué tanto interés tiene Grenell en lo que le dice la oposición venezolana. Eso no lo podemos saber. Sí, o sea, y yo creo que tal vez viendo el vaso medio lleno, no sé si los 4 años de Trump vayan a ser como estas primeras semanas con respecto a Venezuela, pero lastimosamente la realidad, y tampoco podemos estar como digamos, no hay que ocultar la realidad es que el gobierno de Trump en las primeras 2 semanas hizo algo que el gobierno de Biden nunca hizo. O sea, sí. el gobierno de Biden cuando se reunió con Maduro, porque ellos enviaron a sus asesores, trataron de siempre enviarlos relativamente, no en secreto, pero en secreto. O sea, se veíamos por reportes, no en bombos y platillos. No fueron recibidos en Miraflores, se tomaron fotos, la bandera de Estados Unidos, bandera de Venezuela y todo el tema. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, el gobierno de Trump ha puesto en una situación de limbo legal a 300.000 venezolanos ahorita y posteriormente a 300.000 más, 600.000 venezolanos. Entonces, como digamos, no está ayudando, ni lava ni presta la batea. Entonces, por lo menos esa es la realidad en estos primeros meses, este primer mes. Espero que, bueno, el futuro pase otra cosa. Pero lo que me preocupa a mí es que incluso si vamos a pensar las cosas bien por Venezuela, no porque uno defienda a Trump o no. Al final del día, yo no soy estadounidense, yo no tengo vela en ese entierro, no tengo, ¿cómo es la expresión? Sí, esa expresión. Entendimos. Eso. Pero lo que me preocupa a mí es que vamos a suponer que en 6, 7 meses Trump cambia. Ya esos 6, 7 meses son territorios que Maduro ganó y ha logrado consolidar. Y el chavismo ha logrado gobernar por 25 años en Venezuela con esa táctica, la de ganar tiempo, la táctica del desgaste. Y eso lo han aplicado a la oposición venezolana por mucho tiempo y ahora lo están aplicando al gobierno de Donald Trump. Y han sabido usarlo. Entonces me preocupa que incluso entre 7 meses Trump decide cambiar la política con Venezuela. La política interna, la situación interna de la oposición venezolana va a estar muy debilitada. No sé si va a estar María Corina Machado en Venezuela todavía en 6, 7 meses. No sé cómo va a estar va a estar libre. Exacto, si va a estar libre o va a estar exiliada o dónde va a estar. Los remanentes de la estructura de los partidos políticos, o sea, de Venezuela o de los otros partidos políticos, donde va a estar Juan Pablo Bonipo, donde van a estar los líderes que quedan, no lo sabemos. Y estos 6 meses son muy peligrosos, o estos cantidad de meses X, son muy peligrosos porque el chavismo sabe que tiene carta blanca para hacer cualquier locura. Y además tiene carta blanca para hacer cualquier locura porque después de haber cometido todas las locuras del 28 de julio en adelante, tienen un comunicado oficial que dice que la situación en Venezuela se está estabilizando. No que está estabilizada, no están reconociendo a Maduro, ya verán mucha información en internet que es mentira, diciendo que ya se reconoce oficialmente. De hecho, el mismo Marco Rubio salió a desmentir hoy en declaraciones
el tema del reconocimiento de Maduro, pero de facto entienden que si la prioridad de Estados Unidos ahorita es deportar, como tú bien decías, Maduro recibe a Grenell con bombos y platillos, dice que va a tener un acuerdo, después verán qué tipo de acuerdo es, porque una de las cosas que me comentaban de esa reunión es que el chavismo planteó hacer un borrón y cuenta nueva de todas las negociaciones que han hecho y empezar de cero a restablecer relaciones. Mira, ábreme la embajada, hablemos de las sanciones. Yo me imagino, no tengo información de específicamente cuál fue la respuesta, pero yo me imagino que la respuesta de Grenell fue: ya va un momento, recíbeme los vuelos, dame a los hostages, dame a la gente que tiene como rehén, y de ahí en adelante después vemos. El peligro de ese después vemos es, por supuesto, qué pasa con la dirigencia dentro de Venezuela. El peligro de ese después vemos es qué pasa con el ánimo de los venezolanos o la situación venezolana, donde pueden haber varias cosas. Por ponerte un ejemplo, otra oleada migratoria quizás ya no está a Estados Unidos porque el efecto llamada del TPS y del CBP-1 ya no existe, pero una oleada migratoria a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina, que puede generar un sentimiento de decepción o incluso de derrota dentro del ánimo de los venezolanos, que sería más que justificado viendo las condiciones. Dicho esto, y el mínimo de esperanza que a mí me queda con respecto a una posible, no llamamos intervención, pero un cambio de postura de lo que parece ser la postura de la administración en estos primeros días, es precisamente lo que está pasando alrededor de Estados Unidos con sus otros aliados o con sus otras situaciones. Estados Unidos parece estar en un proceso de realinear prioridades geopolíticas en el cual dice: voy a asegurar lo que yo necesite para reindustrializar Estados Unidos y mantener segura a mi población. Y si durante ese realineamiento se dan cuenta de lo que nosotros los venezolanos llevamos diciendo hace tiempo, que es que el chavismo es un riesgo de seguridad para el bienestar de los americanos, quizás la actitud pueda cambiar. Porque lastimosamente, esto lo sabes tú, Daniel, que estás allá, esto lo sé yo que estudié allá, lastimosamente para el americano común en política, Venezuela no es parte de las prioridades. Para el que está en Florida, sí, por la votación, por la cantidad de electores venezolanos o relacionados a Venezuela, como puede ser el caso cubano, nicaragüense, etcétera, pero para el resto de Estados Unidos no. Y entonces, cuando ellos hablan de los posibles riesgos geopolíticos, hablan, por supuesto, de los tres: China, Rusia e Irán. Y el problema de esos tres es que los tres son aliados de Venezuela, del régimen chavista. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, el geopolítico Joseph Umire y muchas otras personas mencionan constantemente es que el chavismo es una base de operaciones para los enemigos de Estados Unidos. Y permitir que el chavismo se mantenga es permitir que esa base de operaciones siga operando. Espero que hayan aprendido de lo que pasó con Cuba, que la dejaron vivir e infectó toda Latinoamérica en contra de Estados Unidos. Veremos si realmente recapacitan. A mí lo que me preocupa Mire, es que... Dale, Chan. Bueno, dale tú. No, solamente para el que no conozca a Umire, por ejemplo, es una persona que tiene contacto con Grenell, tiene contacto dentro de la administración Trump, y que siempre ha denunciado a Venezuela como un país que, bueno, le abrió la puerta a Hezbollah en Latinoamérica, donde existe un cartel como el Cartel de los Soles que exporta droga a Estados Unidos, cocaína. O sea, si hay alguien claro de qué es Venezuela y cuál es la naturaleza del régimen de Maduro, es justamente Umire. Yo imagino que Umire ha intentado o ha hablado con la gente que tiene que hablar en Washington para explicar esta situación. Que eso también me da esperanza, porque si en la oposición están hablando con Grenell, esto se está planteando. No es que no están al tanto, deben estar al tanto. Al fin y al cabo son gente que la autoridad como Maduro tiene peso en su cabeza. ¿Cómo? No creo que es una falta de información. O sea, recordemos que esto es... A ver, yo no creo que el gobierno de Trump, que ya lidió con Maduro, o sea, ya Trump lidió con Maduro los 4 años, ya él sabe cómo es Maduro, o sea, no son niños de pecho, ¿no? Ellos saben cómo es Maduro, ellos saben la naturaleza del régimen de Maduro, saben sus alianzas, las alianzas de Venezuela de Maduro, con Rusia, con Hezbollah, con Irán, con todos los grupos habidos y por haber, están profundamente documentadas y son, por lo menos a niveles de DC, casi que conocimiento público. Eso se sabe. Ahora, ellos, a pesar de saber eso, decidieron darle el aire al régimen. Eso también es otra realidad, porque sencillamente priorizaron el tema migratorio. Entonces,
sí, tal vez esperemos que en el futuro se den cuenta del error que están haciendo, pero decidieron eso, o sea, por lo menos el presidente Donald Trump decidió priorizar el tema migratorio ante eso. Y además, el problema también de a revocar el TPS, además de dejar en limbo a cientos de miles de venezolanos que muchos tienen su vida acá, han trabajado tranquilamente, no están jodiendo a nadie, simplemente están trabajando y haciendo su vida tranquilamente. Muchos hicieron su pregrado acá o posgrado acá, lo que sea. Además de eso, es que realmente le estás dando, si las cortes no previenen la revocación del TPS, si tienes 600.000 personas que deportar, o no 600.000, pero como 400.000, 300.000, le estás dando demasiado leverage a Maduro. Porque sí vas a necesitar enviarlos todos a la gran mayoría de Venezuela, porque Dominicana te puede aceptar a algunos venezolanos, El Salvador, etcétera, pero te van a aceptar a 400.000 venezolanos, 300.000 venezolanos, pues no, claramente no. Entonces ahí vas a tener una necesidad imperiosa de negociar con Maduro directamente. Y ya ni siquiera de como que algunas cuestiones de vuelos de deportaciones, tiene que ser vuelos de deportaciones constantes porque es una cantidad absurda de venezolanos. Por eso hay que revocar el TPS no solamente que no está bien para los venezolanos que están en Estados Unidos, sino que también es una ventaja a Maduro, porque si efectivamente eso pasa, Maduro va a tener demasiado leverage sobre los Estados Unidos, sobre el destino de esos 300.000, 400.000 venezolanos que van a estar en procesos de deportación. Entonces, no solamente no solamente que estás equivocado, no solamente que hiciste algo malo, sino que te equivocaste. ¿Cómo es que era el lema? Yo sé lo que te odio. Daniel, hoy con los dichos está Ya mal, hecho un 8. hermano. Estás hecho un 8 con los dichos. Estoy siendo maladeco. Estoy siendo comenten maladeco. esto rapidito. Richard Nell dijo en la entrevista con Megyn Kelly que tiene planes de volver a Caracas para recuperar otros 6 rehenes estadounidenses. ¿Cómo lo interpretan? Salió ahorita. Parte de lo mismo. Okay. Si sigue siendo prioridad el tema de regresar los rehenes, todos sabemos cómo actúa Estados Unidos con el tema de los rehenes en su gran mayoría. Han habido situaciones en las que no, pero en la gran mayoría de los casos no tienen ningún tipo de problema de regresar un súper reconocido espía ruso por una jugadora de baloncesto. Sabemos que Estados Unidos protege a sus ciudadanos y trata de buscarlos. Entonces, muchos dirán, bueno, es que esto es una señal de que se está sentando con Maduro. Yo realmente no sé si está llegando un pacto o una negociación o sencillamente la prioridad es prioridad migratoria y recuperar a nuestros rehenes que están ahorita encarcelados en Venezuela. Y aquí todos sabemos cómo son las cárceles de Venezuela y cómo pueden maltratar a los rehenes o cómo han maltratado a tantos rehenes que han pasado por esas mazmorras. Dicho esto, lo que dice Chan es muy importante. No solamente el leverage que le estás dando a Maduro, es que para mala suerte, para mala fortuna de nosotros, el chavismo es muy inteligente, muy despiadado, muy terrible, nefasto como régimen, pero es muy inteligente. Entonces ellos saben que ellos tienen esta oportunidad en la cual, si se quedan quietos, no tratan de no ponerse del lado, vamos a llamarlo malo, de Trump, tratan de no aniversar, de enfrentarlo mucho retóricamente, aunque bueno, Diosdado Cabello se la pasa haciendo comentarios sobre Estados Unidos, pero más allá de eso, de no tratar de saltar las alarmas de la administración Trump, es posible que, como bien dice Chan, pasen agachados estos 6 meses y estos 6 meses son una ganancia de oro para el chavismo. Dicho esto, ¿qué es lo que queda para la oposición? ¿Qué es lo que queda para los venezolanos en el extranjero que estamos tratando de luchar por una Venezuela libre y para los venezolanos dentro de Venezuela que les queda sufrir este régimen? Yo honestamente creo que lo primero que tiene que pasar es que el liderazgo entienda que las estrategias que se habían llevado hasta ahora probablemente no sean viables de ahora en adelante. La estrategia que estaban buscando, que probablemente había fracasado, que no habían conseguido los éxitos necesarios en los últimos meses, tenga que recalibrarse porque este panorama geopolítico es totalmente distinto al que era hace, no voy a hablar de meses, voy a hablar de 7 días. Y hace 7 días la oposición veía una luz al final del túnel con los nombramientos de Rubio, con el casi nombramiento de Rick Scott, que había sido el propuesto como jefe del Senado por parte de la administración de Trump, y al final no se dio. Entonces pasamos de un estado de mucho ánimo a un estado de absoluta y total decepción. Y ese estado de absoluta y total decepción, el liderazgo lo tiene que, por un lado, combatir, que yo creo que María Corina ha tratado de hacer eso con sus últimas publicaciones, pero por otro lado, entender y recalibrar, porque
al final la estrategia para tratar de salir del chavismo no se tiene que frenar por la situación que está sucediendo entre Grenell y Maduro. Se tiene que recalibrar, pero el objetivo tiene que seguir siendo el mismo, que es salir del chavismo y salir del chavismo lo más pronto posible. De acuerdo. Puntos clave acá. Hoy María Corina habló, respondió varias preguntas. Creo que fue su alocución más importante, diría varias semanas, o por lo menos después del 10 de enero, ¿no? Y dijo que entraba en una fase que básicamente es derrocamiento del régimen, hacer valer el triunfo del 28 de julio, pero ya sin ni siquiera mencionarlo directamente, sino básicamente que están conscientes de que aquí tiene que haber una redefinición de estrategias. Lo sugirió solapadamente, comentó que hay un plan, que hay estrategias definidas, pero que eso está sujeto a modificaciones, está sujeto a redefiniciones. Lo cual es correcto, creo que es un acierto sincerarse con la gente y mostrarse así. También es importante que haya comentado lo de Grenell, insisto. Ella dice que estuvieron al tanto de la reunión, que hablaron antes de la reunión de Grenell en Caracas y que hablaron después de la reunión con Grenell, de Grenell en Caracas. Eso quiere decir que hay puertas abiertas en la administración y no tanto la parte que hoy tiene peso institucional, pero no político, que es la parte de Florida, Rubio, Walsh, que, bueno, entre comillas Rubio, ¿no? Que es el secretario de Estado, pero hoy por hoy parece que tiene un peso más institucional que político, sino con la parte que realmente está tomando las misiones importantes a nivel geopolítico, que es la parte que está más con el tema migratorio, que es justamente Grenell. Entonces es importante que ese canal esté abierto, es importante que María Corina lo transmita, porque hasta el sol de hoy yo estaba segurísimo de que esas conversaciones no se estaban dando, que más bien había cierta intención de ignorar incluso la oposición. Pero bueno, si se están dando esas conversaciones debajo de mesa y no públicamente, yo lo aplaudo. Si no tienen que saber, si no, nosotros no tenemos que enterarnos de que esas conversaciones se están dando, yo lo aplaudo porque significa que algo se está hablando importante. Que no se hagan públicas no quiere decir que no estén abiertos esos canales. Y eso es importante que al menos hoy no lo sugirieran. Yo además de eso, o sea, voy a añadir, evidentemente estamos en una posición bastante compleja, posterior al 28 de julio, posterior al 10 de enero, y a nivel geopolítico, a ver, hemos puesto, yo creo que desde hace un tiempo, en los últimos 8 o 9 años, digamos, los éxitos internacionales, el éxito de la oposición de decir, mira, claramente Venezuela es una dictadura, hay presiones internacionales, siempre ha habido comunicados, con el tema del interinato fue los reconocimientos y todo el tema. A veces eso genera también eso puede generar un efecto en contra, que es cuando países foráneos en los cuales tú no tienes control, porque al final del día puede haber lobby, puede haber contactos con Grenell, se puede hacer lo que sea, pero al final los que resuelven este tema o los que deciden el tema de los acuerdos con Maduro son estadounidenses que van a velar por los intereses estadounidenses, no les importan los intereses venezolanos, los tendrán de tercero o cuarto, y no puedes influir tanto en ello, no tienes tanto poder de decisión, además que esa persona siempre la cantidad de lobby que hay en Estados Unidos es brutal. Entonces, este es un momento de la oposición en la cual hay que sencillamente entender que podemos estar solos incluso, podemos estar bastante abandonados ahorita a nivel internacional, pero es que a efectos prácticos la solución siempre tiene que pasar porque haya una opción interna dentro del país viable de cambio político. Porque no importa si tú puedes tener una gran cantidad de apoyo internacional, pero si a nivel interno no existe una opción viable de cambio, ese apoyo internacional eventualmente se va a abandonar. De hecho, lo tuvimos. Porque la realidad se impone. Tuvimos un gran apoyo internacional durante el interinato y el interinato nunca fue lastimosamente una opción viable de cambio, nunca terminó de cementarse como una opción real de cambio dentro de Venezuela y eventualmente ese apoyo internacional no sirvió de mucho, por no decir que no sirvió de nada. Pero no estoy tan de acuerdo contigo, Daniel, porque hay una cosa que a mí me deja de aprendizaje todas estas semanas, que es la importancia de hacer el trabajo bien en el sentido estricto de entender cuáles son los objetivos. Y el objetivo de las personas, los pocos operadores que quedan a nivel internacional, de Vente, de María Corina Machado, del equipo del comando con Venezuela, tienen que entender cuál es la situación de cada uno de los países y con quién tienen que hablar y cómo generar incentivos para que apoyen la situación en Venezuela. Y si hubo una campaña de casi un año de Donald Trump
mencionando el tema de la migración como prioridad, mencionando el Tren de Aragua como ejemplo negativo para ese tema de la migración, porque hubo lobistas que no se acercaron a la gente de migración del canal de Donald Trump. Y yo entiendo que no hay recursos y yo entiendo que es difícil y lo que tú dices es verdad, a lo mejor no le podías cambiar de parecer, pero la realidad es que se enfocaron en hablar con Rick Scott, que ya estaba ganado, se enfocaron en hablar con Mike Waltz y con Marco Rubio, que ya estaban ganados, y no se enfocaron en hacer ese trabajo de lobista, que al final el trabajo de lobista no es tratar de ver quién da unas declaraciones frente a unas cámaras. El trabajo del lobista es tratar de influir en quiénes van a tomar la decisión y qué decisión van a tomar. Y yo honestamente creo que ahí hubo un gran fallo dentro de los operadores internacionales. Ahorita mencionando a Estados Unidos, pero es que ha habido un gran fallo de los operadores internacionales en España, por ponerte un ejemplo, durante muchísimos años. Los operadores internacionales en Colombia, por ponerte otro ejemplo, en el cual no se ha sabido alinear las necesidades que tenemos los venezolanos en nuestra lucha contra el chavismo y los intereses que tienen las personas que al final toman la decisión y que tienen poder de apoyar el cambio en Venezuela. A ver, entiendo, y en parte yo creo que eso se puede haber hecho mejor, pero fíjate, también es una cuestión, lo que dijiste también es muy cierto, o sea, se hizo el trabajo con Rubio, que ya está el trabajo hecho, pero con Rubio igual, que terminaron siendo secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, o sea, también es como que un poco de, Sí. o sea, es como que también teníamos al asesor de Seguridad Nacional, teníamos al secretario de Estado alineados, porque están alineados o siempre han estado históricamente alineados a la causa, y les termina ganando la publicidad interna Stephen Miller. Entonces es como que, bueno, también es como se alinearon las cuestiones en contra en ese sentido. Pero bueno, es la realidad y me parece que a nivel interno uno lo puede decir que es muy fácil porque uno está fuera del país. Sí, sí, claro. Es muy fácil decirlo, pero toca es dejar un poco, es difícil, ¿no? Dejar un poco de lado las malas noticias internacionales y volver a enfocarnos en la realidad, que es que al final del día incluso el apoyo internacional es crucial, es necesario, pero no es suficiente. Lo que es crucial es tener al pueblo venezolano de una manera u otra o movilizado o con una manera estratégica amenazando o quitándole por el régimen, y eso es lo que toca ahorita. Lo que toca ahorita es a nivel interno. A nivel interno se toca restablecer la estrategia, restablecer fuerzas para buscar una manera viable de ponerle presión al régimen y de esa manera incomodar a Estados Unidos con la posición que tienen ahorita. ¿Okay? Porque Bueno, recordemos que así pasó. María Corina incomodó también a la administración de Biden. La administración de Biden no quería que, si fuera por la administración de Biden, el candidato era Rosales. Hubiese sido lo mejor para ellos, no había problema. Pero la María Corina fue muy inteligente en incomodar poco a poco, ir desde el nivel interno sin ningún tipo de recurso, ir incomodando a la administración de Biden hasta que la fuerza de los hechos dentro de Venezuela los obligara a tomar las decisiones que toman el 28 de julio. Eso es lo que se tiene que hacer de nuevo. A nivel interno, María Corina, y yo tengo confianza que el liderazgo político que está comprometido en ello es incomodar a esta la administración de Trump con estos acuerdos que quieren hacer a niveles de deportaciones para que no lo puedan hacer y tengan que ir a apoyar la causa democrática que al final los apoya y los ayuda a ellos también. Eso es lo que es la tarea ahorita. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues honestamente no sé. Hay un tema aquí que también habría que tocar, que es que el régimen chavista lo ha hecho bien, entendió cómo jugar su juego y cómo jugar bien sus cartas para llegar a este punto donde ellos evidentemente están fortalecidos, pero también es cierto que ellos se han equivocado, lo han hecho en el pasado y se pueden volver a equivocar muy pronto. Entonces yo creo que también es un poco de estar muy pacientes siguiendo los hechos, porque claro, estamos tan hiperconectados que reaccionamos todo en vivo. Y lo que es una noticia tan negativa y muy fuerte y que nos puede desmoralizar por completo en estos días, puede cambiar dentro de una semana y estaríamos en otro escenario. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, cuando el chavismo ha honrado sus promesas con Estados Unidos, por un tiempo lo hace, después termina pateando el tablero y ellos siempre se lo venden como triunfo, ¿no? Porque además saben resistir. Entonces, pueden cambiar muchas cosas aquí a varios meses. Eso es lo que quiero plantear. Sí. Capaz no, capaz sí. Y hemos estado en una ruleta rusa de la semana pasada con todos los nombramientos y toda la emoción a esta semana con la visita de Grenell y toda la decepción. Pero lo que tú mencionas es muy importante, Manuel, porque es que ahorita al chavismo se le viene una diatriba que no ha tenido en mucho tiempo. Si realmente acepta el retorno de todos los deportados,
Daniel estaba dando unos números, yo honestamente no manejo números lo suficiente para decirte cuántos serían, pero 100.000, 200.000 personas más de vuelta en Venezuela, son 200.000 personas más que te generan impacto en el sistema eléctrico porque te demandan electricidad, son 200.000 personas más que te generan impacto en la economía porque son 200.000 personas que no van a regresar con unos ingresos garantizados en su mayoría, te generan demanda de alimentos, te generan una demanda de bienes y servicios que el chavismo no ha tenido. Y uno de los grandes éxitos del chavismo ha sido controlar la situación, digamos, económica desde el punto de vista de servicios en Venezuela, es precisamente en gran parte por la migración, por no tener que ofrecerle a todas las personas que se han ido de Venezuela los servicios que demanda cada uno de los ciudadanos. Entonces, realmente le conviene al régimen de Maduro tener 200.000 personas más dentro de Venezuela. No lo sé. ¿Puede generar eso un sistema de una situación de desestabilización? No creo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo todos sabemos cuál es la situación en Venezuela, sobre todo con el tema de la electricidad, pero también con el tema de la gasolina, con el tema de los alimentos, etcétera. Y si el régimen no logra restablecer ciertos niveles para la economía, cosa que honestamente no creo que ni siquiera sea prioridad dentro del régimen, va a ser difícil que el reintegro de 200.000 personas pase por debajo de la mesa desde el punto de vista de los efectos negativos que eso podría tener. Por no hablar de una hipótesis de criminalidad de los criminales que regresen si realmente lo aceptan. Entonces, al final, el régimen de Maduro va a tener que decidir a la hora de la verdad qué es lo que más le conviene, si mantener el trato con Estados Unidos y recibir a esta gente o no recibirla, poner trabas y ver qué tanto aguanta la paciencia de la administración Trump. Bueno, y te Sí. añado eso, también hay otro factor importante ahí que por lo menos a corto plazo, la cantidad de inmigrantes que vayan recibiendo del chavismo, claramente, y esto es una amenaza, ellos van a saber, ellos van a tener listas de quienes han hablado en contra del régimen o han sido influentes hablando en contra del régimen fuera del país. Eso es una realidad. Y cuando lleguen a Maiquetía van a estar chequeando. Y cuando lleguen a Maiquetía les van a requisar, los van a tratar de matraquear, van a darle rienda suelta a sus oficiales de seguridad para sacar cualquier cantidad de dinero que puedan sacar, si hay dinero, si no hay dinero. Y eso también ayuda a mantener un poquito la cohesión interna. Entonces también esas personas que van viniendo van a ir detectando muy rápido quiénes pueden ser una amenaza y van rápidamente a irlos poniendo en centros de prisión. Ahora, mediano y largo plazo, es correcto lo que dice Diego, los efectos en el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de luz, etcétera, que todo el mundo lo sabe, aparentemente, excepto DHS. DHS aparentemente no sabe eso, aparentemente ellos creen que todo está muy bien. DHS, bueno, ellos tienen sus números, pero eso sí puede tener a mediano plazo un efecto y por eso es que yo creo que eventualmente Maduro va a cortar ese acuerdo cuando ya logre lo que él quería lograr, que es ganar tiempo y mantener su coalición estable, que es lo que él siempre hace. Ok. Yo creo que estamos llegando a la parte final del programa, muchachos. ¿Alguna otra acotación? Oh, por último, terminar que tenemos familiares, amigos, conocidos en una situación incómoda en Estados Unidos, muchos de nosotros. Nuestro más sincero apoyo, la verdad es que ha sido difícil, por un lado, tratar de entender las políticas de migración y entender las prioridades de la administración Trump y por otro lado, tener empatía con todas las situaciones desagradables y hasta peligrosas que se están dando con algunas personas en Estados Unidos. Para aquellos que están en una situación de incomodidad, nuestro abrazo, nuestro cordial apoyo en esta situación. Sabemos que no es fácil, lastimosamente, por los 25 años, más de 25 años que llevamos con el chavismo, nos tocó una etapa muy oscura en Venezuela en la que hemos tenido que emigrar muchos y muchos están en una situación muy incómoda y esperemos que dentro de su vida personal esto se pueda resolver de la mejor manera. De acuerdo. Chan, ¿alguna otra acotación? Sí, completamente suscribo con Diego ahí. Yo tengo muchísimos, o sea, a ver, la gran cantidad de amigos venezolanos pasando por una semana terrible. Ha sido un mes difícil, evidentemente, por el 10 de enero, y esta última semana ha sido, digamos, bastantes golpes con todo el tema del TPS. Primero se había extendido la administración Biden, entonces estábamos como que bastante seguros de que se tenía hasta octubre del 26. Después se corta, ha sido un desastre. Esperamos que vayan a haber demandas que puedan dar tiempo para regularizar estatus y esperemos que eventualmente la sensatez prive y que los venezolanos que simplemente están haciendo su vida bien y sus proyectos de vida tranquilos no sean afectados, no sean devueltos pues a Venezuela y que muchos de ellos pueden ser perseguidos por el gobierno y esperemos que eso sea así. De acuerdo, Yero. Y mi último mensaje, bueno, es para que por más coñazos que nos estén dando,
levanten la cabeza, moral en alto, porque la patria se hace donde sea y ahora la patria nos necesita. Así que vamos para adelante y esperemos que las cosas nos salgan mejor muy pronto. Y que bueno, siempre habrá oportunidades, no decaigamos y sigamos. Muchachos, muchas gracias Diego, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos los que vieron este programa. Si les gustó, compártalo, like, comenten. Si no les gustó, putéennos, no importa, todo lo leemos, así que muchas gracias por estar en sintonía. Gracias a todos, gracias Daniel, feliz noche. Gracias.